Hola, en este video aprenderemos cómo cambiar un número complejo de su forma estándar o rectangular a su forma polar. Ya conocemos la forma estándar, también llamada rectangular de un número complejo, la cual es esta. El número complejo z es igual a más bi, donde a y b son números reales, y esta i es la llamada unidad imaginaria. ¿Cuál es entonces la forma polar de un número complejo? Pues veamos, esta forma estándar nos ayuda a graficar un número complejo en el plano, donde le llamamos al eje X el eje real y al eje Y el eje imaginario. Y entonces esta forma nos dice que vamos a avanzar a unidades en el eje real y b unidades en el eje imaginario, y con eso llegamos a nuestro número. Veamos un ejemplo. El número complejo z igual a 2 más 2i. ¿Esto cómo lo podemos graficar? Pues lo que nos dice es que vamos a movernos 2 unidades en el eje real y después 2 unidades en el eje imaginario, con lo cual encontramos este punto. Este sería el número z igual a 2 más 2i. Para la forma polar, lo que vamos a hacer es fijarnos en esta recta naranja, y lo que observaremos será cuánto mide esta recta, lo cual le llamaremos r, y cuál es el ángulo con respecto a la parte positiva del eje real, es decir, este ángulo de aquí, al cual le llamaremos θ. Y entonces, ya teniendo r y θ, podemos escribir la forma polar de esta forma. Nuestro número complejo z lo escribiremos como el producto de r por esta suma de coseno de θ más i veces el seno de θ, donde las dos condiciones son que r tiene que ser positivo, ya que es la longitud de la recta naranja, y el ángulo θ, medido en radianes, debe estar entre menos pi y pi. O si lo vemos en grados, debe estar entre menos 180 grados y 180 grados. Ahora entonces, ¿cómo podemos calcular r y θ? Viendo que aquí entre el eje real, nuestra recta naranja, y si hacemos aquí una recta vertical, lo que se forma es un triángulo rectángulo, donde entonces podemos encontrar a r, que es la hipotenusa, como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos, es decir, a cuadrada más b cuadrada. Y sabemos que la tangente del ángulo θ, es decir, la tangente de θ, pues es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente, que en este caso son b y a. Por lo cual el ángulo θ lo podemos encontrar como la tangente inversa de b sobre a. Veamos en nuestro ejemplo, a y b ambos valen 2, por lo tanto r sería la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 2 al cuadrado, lo cual es raíz de 8 o 2 raíz de 2, y la tangente del ángulo es igual a 2 entre 2, pues lo cual es 1. Esto quiere decir entonces que el ángulo lo encontraremos como la tangente inversa de 1, la cual es igual a pi cuartos, recordemos esto es en radianes, y por lo tanto entonces podemos escribir a nuestro número complejo como 2 raíz de 2, el cual es r, por coseno del ángulo, que dijimos que era pi cuartos, más y seno del ángulo. Esta entonces es la forma polar del número complejo 2 más 2i. Podemos ver otro ejemplo. ¿Qué pasa con el número complejo menos 2 menos i? ¿Cómo podemos escribirlo en su forma polar? Veamos, vamos a graficarlo. Tenemos este punto, menos 2 en el eje real y menos 1 en el eje imaginario. Vamos a hacer nuestra recta. El ángulo que tenemos que encontrar, como dijimos que θ debería estar entre menos pi y pi, el ángulo debe ser este de aquí. Y la r va a ser la longitud de esta recta. Entonces veamos. Por las fórmulas que encontramos en la diapositiva anterior, pues r, que es la hipotenusa de nuestro triángulo rectángulo que se forma si completamos este triángulo, entonces la hipotenusa sería la raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado más menos 1 al cuadrado, es decir, la raíz de 5. Y si seguimos la fórmula que encontramos para el ángulo en la diapositiva anterior, esta nos diría que tangente del ángulo es igual a menos 1 sobre menos 2, es decir, que el ángulo sería la tangente inversa de 1/2, lo cual es 0.464 radianes. Ahora, ojo, este ángulo lo que nos está dando es el ángulo de la recta en este sentido, este de aquí. Pero como nosotros lo que queremos es exactamente su ángulo suplementario, el que sumado a él nos da pi radianes, o 180, entonces lo que tenemos que hacer es restarle esos 180, es decir, esos pi radianes, a este ángulo. Esto sucede ya que la imagen de la función arcotangente, de la función inversa de la tangente, está entre menos pi medios y pi medios. Es decir, esta función solo nos va a dar ángulos en el primer y cuarto cuadrante.
Esto es, si queremos encontrar un ángulo en el segundo cuadrante, vamos a tener que sumarle pi al resultado de nuestra función inversa, y si nuestro ángulo está en el tercer cuadrante, tendremos que restarle pi. Esto hay que recordarlo, ya que de lo contrario solo encontraríamos ángulos en el primero o cuarto cuadrante. Una vez teniendo esto, esta resta de ángulos lo que nos da es menos 2.678, y por lo tanto ya podemos escribir nuestro número complejo en forma polar. Ya tenemos r, que es raíz de 5, y θ, que es menos 2.678. Entonces nuestro número complejo queda como raíz de 5 por el coseno del ángulo más y seno del ángulo, o como sabemos que el coseno es una función par y el seno impar, lo podemos escribir también de esta forma. Coseno de 2.678 menos y veces el seno de 2.678. Y este entonces es el número complejo menos 2 menos i, escrito en forma polar.